Buenas, buenas, ¿qué tal? La idea de hoy es hablar sobre uno de los temas, creo yo, que más discusión genera en el ámbito de la educación física, de la actividad física, que es el entrenamiento de la fuerza en niños y jóvenes. ¿Sí? Hay muchísimas visiones, varias de ellas, incluso lo que yo vi en el profesorado, me ha tocado ver cuando estoy estudiando, si bien fue hace ya varios años atrás, pero que tenía como idea esta cuestión de que recién a partir de los 15, 16 años se podía trabajar la fuerza porque detenía el crecimiento. Después había también otra visión que decía que no hacía falta o que era por una cuestión hormonal. Ahora vamos a ver un poquito todos esos mitos y buscar de esta manera generar un poco de conciencia en cuanto a la importancia del entrenamiento de esta capacidad. Para mí la capacidad más importante. ¿Y por qué lo digo? Simplemente eh, porque sin fuerza no podemos realizar ninguna de las otras actividades. El primer artículo que vamos a analizar es el entrenamiento de la fuerza en niños y jóvenes, aplicación al rendimiento deportivo, ¿sí? De Pastor Navarro, del año 2007. ¿Sí? Aquí está la revista en cual fue publicado. Bueno, vamos a darle una pequeña revisión a este abstracto del artículo. Igualmente están los puntos más importantes. Lo que yo quería remarcar era esto que les decía primero. Es fundamental la fuerza, a mi modo de ver, creo yo, algunos van a coincidir y otros no, quizás es debatible, pero para mí la fuerza es la capacidad más importante. Si yo quiero que una persona sea rápida, tiene que ser fuerte. Si yo quiero que una persona tenga resistencia, tiene que ser fuerte. Si yo quiero que una persona camine, tiene que tener fuerza. Y si yo quiero que una persona con, con una obesidad muy elevada camine durante una hora al día, como muchas veces se recomienda, pero si esa persona no tiene la fuerza para sostener una caminata de tanto tiempo, no la va a poder sostener. Por eso, y a mi modo de ver, la fuerza es la capacidad más importante y es la que primero, además, perdemos. ¿Sí? Y la que más nos cuesta recuperar, sobre todo cuando somos grandes. Pero bueno, vamos a ir por parte. El entrenamiento de la fuerza en niños, como decía, siempre estuvo bajo una mirada muy proteccionista. Estas cuestiones, ya sea desde lo hormonal o que iba a impedir el crecimiento que se tenía, ¿sí? Ya arrancamos analizando algunos de los artículos que son citados en este artículo, ¿sí? Sobre bueno, la Sociedad Americana de Ortopedia para la Medicina del Deporte, la Sociedad Americana de Pediatría, el Consejo Americano de Medicina del Deporte y demás, declaran que el entrenamiento de fuerza puede ser sano y beneficioso para los más jóvenes. ¿Sí? Badillo y Rivas, tanto como Wilmore y Costil, eh, encuentran más riesgo de lesiones sobre la placa epifisiaria en deportes como el béisbol, la natación y el tenis, ¿sí? Y esto es muy importante. Eh, lo que dice FEMED en 2004, ¿sí? Que durante un periodo de 20 años, ¿sí? Las lesiones epifisiarias relacionadas con el deporte solo se han comunicado en 85 casos. Y sin embargo, ninguna de esas lesiones tuvo que ver o estaba relacionada a la participación en un programa de entrenamiento de la fuerza. Que este tipo de lesiones suelen ser raras durante la actividad física y se ven con más frecuencia en adolescentes que en los niños. Otra cuestión de las más importantes, por ejemplo, para Feigenbaum y colaboradores, no sé si está bien dicho el apellido, sepan disculpar, bueno, que fue situado por el mismo trabajo de Badillo y Rivas, ¿sí? Que dice que una de las ventajas más importantes que presenta el entrenamiento de la fuerza en estas edades es el efecto que se le atribuye a la prevención de lesiones, ¿sí? Y que esta prevención se debe al fortalecimiento de las estructuras de soporte como son los ligamentos, tendones, huesos y a la capacidad del músculo entrenado de soportar una mayor carga, de soportar más carga. Eh, Voy a tratar de marcarlo siempre. No me gusta decir que algo va a prevenir lesiones,
sino a mi modo de ver va a reducir el riesgo porque yo puedo tener todo el trabajo hecho con toda la literatura científica arriba y se me puede caer una persona arriba de la rodilla y puedo tener un esguince de rodilla. Entonces, cuando hablamos de prevenir lesiones deberíamos decir siempre reducir el riesgo de lesión. Bien, siguiendo por este mismo camino, ¿sí? Algo importante que remarca la Asociación Nacional Americana de Fuerza y Acondicionamiento, la Sociedad Americana de Ortopedia para Medicina del Deporte y demás, algunos de los beneficios son el aumento de la fuerza muscular, de la resistencia muscular local, el reducir el riesgo de lesiones y mejora la capacidad obviamente en el rendimiento deportivo. ¿Qué más vamos a tener en cuenta? ¿Sí? La NSCA, que es una institución muy importante en lo que es la actividad física en general, declara lo siguiente, que el trabajo de fuerza es seguro para niños, aumenta la fuerza, ayuda al bienestar psicosocial del niño, mejora las habilidades motoras, por ende el rendimiento deportivo, ayuda a prevenir lesiones nuevamente o a reducir el riesgo de estas lesiones y mejora obviamente la salud en general del niño, ¿sí? Nuevamente vemos aquí que esto está citado por Feigenbaum y colaboradores y citado por Badillo y Rivas en 2002, ¿sí? Badillo es uno de los referentes más grandes, sobre todo lo que es fuerza a nivel internacional, ¿sí? Bueno, un poquito esto que hablábamos, ¿no? En el momento inicio del entrenamiento de la fuerza. Antes se decía que hasta los 15 años no pisas un gimnasio y que si mandabas a un pibe de 15 años al gimnasio eras así como un hereje que querías que el pibe no crezca y se quede enano, ¿sí? Cosa que no pasó. Y otra de las cuestiones era que recién a partir de los 16, 18 años era el momento ideal para hacer ejercicio de fuerza, porque era el momento de máxima producción de hormonas andrógenas anabólicas, principalmente la testosterona. Muy bien, si esto fuera cierto, quiero que ustedes me digan en qué momento, en qué edad entonces entrenaría una mujer, por ejemplo, en un gimnasio o con sobrecarga. ¿Sí? Porque obviamente la producción de testosterona en una mujer es menor que en la de un hombre. Entonces, ya vemos acá que no es solo una cuestión hormonal el desarrollo de la fuerza, ¿sí? De hecho, a ver, sabemos que hay mujeres que compiten en el levantamiento olímpico de pesas, compiten en, no sé, lanzamiento de martillo. Estoy nombrando aquellos deportes donde la fuerza cumple un rol fundamental. Si bien a mi modo de ver, en casi todos los deportes la fuerza es fundamental, por lo que hablaba primero, pero bueno, quizás donde más se puede ver, ¿no? Entonces, claramente no es o no pasa solo por esta cuestión hormonal de la que se hablaba también años atrás. Vamos a ir un poquito más abajo, porque vamos a hablar sobre los principios metodológicos generales en esta iniciación del entrenamiento de la fuerza, ¿sí? Pues estamos hablando de iniciar a chicos de 7, 8 años entrenamiento de la fuerza y ustedes dirán, ¿y qué hago? ¿Los mando a un gimnasio a hacer 200 pre de banca con 200 kilos cada lado? Bueno, bien. Por empezar, algo a tener en cuenta, ¿sí? Es que si vamos a considerar estos ejercicios de fuerza que vamos a hacer fue una cuestión deportiva y vamos a pensar que determinados ejercicios, por ejemplo, derivados del levantamiento olímpico de pesas, son fundamentales para la vida deportiva de ese chico que hoy tiene 7 años, para cuando este chico tenga 18, 20, 25, 30 años y tenga que competir y sea de fundamental importancia, podemos trabajar desde la técnica, principalmente desde la técnica. En estas edades tenemos que trabajar la técnica. La técnica. Tiene que haber un profesional idóneo que conozca la técnica de una manera excelsa y que sepa enseñarla para que el niño pueda
repetirla y ejecutarla de una manera también excelsa y obviamente que no le produzca problemas. Esto también ocurriría con un adulto, ¿sí? No es que haya una diferencia, ¿sí? Entonces, en un primer momento tenemos que trabajar la técnica, fundamentalmente. ¿Qué tipo de ejercicios? Una de las cuestiones, creo que lo voy a encontrar un poquito más acá abajo. Una de las cuestiones clásicas que hacemos con los chicos para trabajar la fuerza con los niños es ponerlos a hacer, por ejemplo, saltos repetidos. ¿Sí? Estamos cayendo, sin darnos cuenta, en un ciclo de estiramiento-acortamiento o ejercicios pliométricos sin haber trabajado, por ejemplo, músculos en zona media que nos permitan una estabilidad corporal. Ejercicios de fuerza básica que nos permitan realizar estos ciclos donde interviene con muchísima intensidad tanto la fuerza concéntrica como una fuerza excéntrica y no realizamos ejercicios de fuerza básica o ejercicios de fuerza isométrica. ¿Sí? Es importantísimo tener esto en cuenta. Nosotros si agarramos a un deportista en una primera fase de entrenamiento y por ahí es una persona que no viene con un gran bagaje de entrenamiento en su espalda, no lo vamos a poner a hacer saltar repetidas vallas de 60 centímetros de alto en los primeros entrenamientos. Primero tenemos que trabajar la fuerza base para después transformarla en aquella fuerza específica que va a desarrollar en un determinado deporte, ¿sí? Entonces esto es muy importante. Y otra cosa muy importante, muchos recomiendan los trabajos con el propio peso corporal, que no está mal, en este artículo está. Y también está lo siguiente en este artículo, y lo vamos a ver acá. Muchas veces se pide que hagan dominadas, flexiones de brazo, a chicos muy chicos porque no están haciendo ejercicio con el propio peso. Pero quizás ese chico pueda hacer solamente 2 flexiones de brazo. O sea, estamos cerca del 100% de su capacidad. Estamos en un 95% de prácticamente su RM, si lo queremos decir. Si RM es la repetición, una RM es la repetición máxima con ese peso que podemos hacer. ¿Sí? Entonces, yo lo estoy llevando muy al límite si le hago hacer eso. Quizás es mucho más adecuado que un niño haga en press de banco plano con un peso mucho menor una repetición de press de banco plano donde pueda realizar 8 o 10 repeticiones concentrándonos en la técnica fundamental y después tener en cuenta obviamente una evolución progresiva y adaptada y sin descuidar sobre todo la técnica. Pero por eso cuando decimos ejercicio con el propio peso corporal o por ejemplo carguen a un compañero a cococho y corran y capaz puedo hacer 3 o 4 pasos o me requiere muchísimo esfuerzo y quizás trabajar sobre la técnica de sentadillas me es mucho más rico y mucho más sano que llevar a un compañero. Porque entra también mucho lo que tiene que ver con fuerza absoluta y fuerza relativa, que no viene al caso, pero a grandes rasgos, ¿no? Fuerza absoluta es la cantidad de kilos que yo puedo levantar, ¿sí? Y la fuerza relativa es la cantidad de kilos que yo puedo levantar relacionado a mi peso corporal. Vamos a poner un ejemplo. Yo peso 72 kilos y puedo levantar, vamos a suponer, 100 kilos, ¿sí? Y después hay una persona que pesa 50 kilos y también levanta 100 kilos. En fuerza absoluta los dos tenemos la misma fuerza absoluta, pero él tiene una fuerza relativa superior a mí. ¿Por qué? Porque en la relación entre peso y fuerza absoluta, la fuerza relativa de él es mayor, ¿sí? Bueno, luego de haber visto esto, quiero seguir con el otro artículo. Es un artículo de la Sociedad Argentina de Pediatría, publicado en 2018. Esto me parece muy interesante, que sea un artículo de argentino. La verdad que me gusta encontrar
artículos así que sean argentinos, ¿no? Este caso podemos ver que, punto importante a marcar, esto creo que lo sabemos todos, la Organización Mundial de la Salud sugiere que los niños y adolescentes hagan 60 minutos diarios de actividad física, donde podemos encontrar o recomienda actividades aeróbicas y también de fortalecimiento muscular y óseo. Estas últimas al menos 3 veces a la semana, y acá podemos entrar a discutir si más o menos, pero en base en eso vamos a estar todos de acuerdo. Quiero ir un poquito más abajo porque quiero remarcar 2 o 3 cositas. Primero, los beneficios generales del entrenamiento de la fuerza, ¿sí? En niños. Aumentar la fuerza y la potencia de los músculos, aumentar la densidad mineral ósea, reduce el riesgo de lesiones, mejora el desempeño de las habilidades motoras, mejora el rendimiento deportivo, mejora la composición corporal en niños y adolescentes con sobrepeso u obesidad, incrementa la sensibilidad a la insulina en adolescentes con sobrepeso u obesidad, mejora el perfil lípido en sangre, mejora la función cardiovascular. Bueno, puedo seguir con los que están más abajo, ustedes los pueden ir leyendo, pero observen la cantidad de beneficios que estamos nombrando. No es solo una cuestión estética, el voy al gimnasio a hacer fuerza, no es solo una cuestión estética y no es solo una cuestión de hacer fuerza por hacer fuerza o tener más fuerza. Hay un montón de beneficios que nosotros como profesionales de la salud y profesionales de la actividad física debemos todo el tiempo tratar de influir sobre las personas para que lo hagan, porque tiene como principal objetivo la salud, ¿sí? No solamente un rendimiento deportivo o no solamente una cuestión estética, ¿sí? Quiero llegar acá más abajo. Riesgo del entrenamiento de la fuerza. ¿Hay riesgos? Sí. ¿Cuál podemos nombrar como riesgo? Ausencia de una supervisión calificada, ¿sí? Es decir, que quien esté supervisando el entrenamiento de la fuerza no esté lo suficientemente capacitado. Que el entorno sea inseguro, por ejemplo, utilizar equipación que haya en el hogar. Lo mismo con los elementos del entrenamiento si se usan en forma inapropiada, ¿sí? Utilizar equipos que no sean adecuados para niños. Bueno, no es un equipo, pero esto de llevar un niño, que un niño lleve a otro en la espalda, a veces no es tan adecuado. Bueno, errores en la planificación de la dosificación, no respetar los intervalos de descanso. Bueno, este tipo de cuestiones, fíjense que no hay una cuestión de que no se hace fuerza, detiene el crecimiento, todas esas cuestiones, ¿sí? Y esto es muy importante remarcarlo y observen que no es que lo estoy sacando desde una X página de internet, estamos hablando de artículos científicos, estamos hablando de ciencia, ¿sí? Y no estoy hablando de una opinión propia, estamos nuevamente hablando de ciencia. Aquí vemos algunos principios del entrenamiento de la fuerza infanto-juvenil, ¿sí? Un principio de progresión que no significa solo usar mayores pesos, sino aumentar los desafíos para estimular la adaptación del interés, ¿sí? O sea, no significa solamente le pongo más pesos, quizás tiene que ver con aumentar una dificultad, algo que le genere ese, como bien lo dice la palabra, es un desafío al niño, sobre todo niños que disfrutan de los desafíos, que les gusta jugar y digamos, sobrepasar en buena, desde, vamos a decirlo sanamente, sus límites, ¿no? Principio de sobrecarga establece que el cuerpo debe entrenar con una exigencia superior a la que es sometida normalmente. Puede cambiarse la intensidad, la frecuencia o el tipo de ejercicio para esta sobrecarga. De vuelta, no es solo poner más peso porque sí, ¿sí? Principio de creatividad, incorporar nuevos ejercicios. Ojo con esta parte, incorporar nuevos ejercicios que sean funcionales. No que porque por ahí es divertido, pero si no me aporta nada, tampoco tiene sentido. Entonces, bueno, tener eso en cuenta, ¿sí? Ser creativo, sí, pero nosotros tenemos que relacionar este de creatividad con este de sobrecarga, donde cambiamos la intensidad, la frecuencia o el tipo de ejercicio, con el que nombrábamos acá un poquito arriba, donde
hablábamos justamente de esto, ¿no? De que el ejercicio que hagamos sea funcional al niño, ¿sí? Bueno, habla un poquito del principio de socialización, ¿no? ¿Qué necesario va a ser después de lo que fue la pandemia, la socialización entre los niños, ¿no? El principio de supervisión de un profesional calificado. Y después, bueno, un poquito de pautas generales, ¿sí? Realizar una evaluación preparticipativa adecuada. Esto es ver un poquito más allá de de algunas evaluaciones particulares, ver un poco cómo se mueve ese niño, su nivel de coordinación, qué ejercicios se pueden adaptar a él, desde un nivel, qué regresión de cierto ejercicio yo puedo hacer para después llegar al ejercicio madre. No sé, pienso que si yo quiero enseñar una sentadilla, empezar sentándose y parándose en una silla. No sé, pienso en las de peso muerto utilizando el bastón en la espalda para marcar la espalda recta. Bueno, todo ese tipo de cuestiones que a veces nos llevan la explicación de ejercicios son fundamentales, ¿no? Desarrollar la supervisión, instrucción y enseñanza calificada e instruida, bueno, ya hablamos sobre eso. Garantizar un entorno seguro y libre. Edad de inicio, desde que se adquiere el control postural, ¿sí? Se sugiere comenzar con 2-3 sesiones por semana, en días no consecutivos, 20-30 minutos. Comenzar cada sesión con trabajos aeróbicos y calentamiento dinámico. Sí, acá podemos variarlo bastante. Hay calentamientos que podemos hacer de una manera progresiva y que no tiene que ser solamente un trotecito, ¿no? Bueno, eso a tenerlo en cuenta cada uno, de qué manera va a ser las entradas en calor. Y bueno, sobre todo enseñar las técnicas con progresiones. Bueno, lo que hablábamos recién, ¿no? Metodología adecuada, adaptarla a las posibilidades del niño en este caso, técnica adecuada y se deben priorizar, como decían, los ejercicios con poco peso que influyan también en el debido control respiratorio. Otras cuestiones importantes, respetar los intervalos adecuados de descanso. Comúnmente el niño quiere hacer todo rápido, todo ya. No, respetamos el tiempo de descanso. Ejercitar todos los grupos musculares, agonistas y antagonistas en la misma sesión. ¿Sí? Estamos hablando de que hablaban de 2 o 3 sesiones por semana y no en días consecutivos, así les podemos dar descanso. Fortalecer región abdominal y lumbar, ¿sí? Todo lo que hoy se conoce como core, como zona media, ¿sí? Fortalecer toda esa zona. Bueno, utilizar ropa cómoda y zapatillas creo que está de más, pero o es obvio en realidad, no sé si está de más, pero es obvio. Planificar una progresión del entrenamiento de acuerdo a las necesidades, la edad y los objetivos. Planificar para nosotros es fundamental, no podemos estar haciendo ejercicios sobre la nada. Bueno, nuevamente la planificación en los periodos de entrenamiento debe incluir al menos de 8 a 12 semanas. Aumentar la resistencia y o el volumen de trabajo en forma progresiva, 5 o 10% a medida que va mejorando la fuerza. Realizar un entrenamiento variado para evitar el aburrimiento y favorecer la adherencia. Sí, estoy de acuerdo, pero lo que hablábamos hoy, ¿sí? Que todas estas variaciones tampoco nos lleven a hacer ejercicios que no nos sean funcionales. ¿Sí? Recordar que si yo planteo un ejercicio que no tiene absolutamente quizás nada que ver y que no me va a favorecer en nada, cuando por ahí, si yo no afiancé una técnica pasada, a querer pasar a otra cosa y de pronto no hacerla más, si yo no sé, no afiancé la técnica de sentadillas de nuevo y quiero pasar a otra cosa que es más complicada sin haber afianzado aquella técnica, solo porque hay un principio que dice que tengo que variar, bueno, a tener en cuenta eso, ¿no? Monitorear y evaluar el entrenamiento en forma continua, educar sobre la importancia de la hidratación y la nutrición saludable. Esto es importantísimo. Remarcar que si una persona, por ejemplo, quiere perder peso,
si viene a entrenar, gasta energía, pero consume más energía de la que realmente después utiliza, no va a perder peso. ¿Sí? No existe el ejercicio o la serie de, con esta serie vos vas a perder peso. No, si vos comés más de lo que gastás, no vas a perder peso. Por más que sea el mejor método, el Tabata, el HIIT, no importa. Son excelentes métodos, el HIIT, el Tabata es un protocolo en realidad, ¿no? Son excelentes métodos. Nadie está diciendo que no, pero ellos por sí solos no producen una pérdida de peso si yo no como bien o no gasto menos energía. Lo mismo sucede al revés. Si yo quiero, este ejercicio va a hacer que tus bíceps crezcan. Si yo gasto más energía de la que ingreso, mi bíceps no va a crecer. ¿Sí? Y siempre, bueno, entrenarse bajo la supervisión de un instructor o profesional capacitado. Bueno, un poquito, la verdad que me gustó hablar sobre este tema. Es un tema de mucho debate y aportar, no es mi visión, sino la visión de la literatura científica, me parece que nos ayuda siempre como profesionales. Así que bueno, un abrazo y hasta el próximo video.